Amados hermanos, buenos días, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a entrar en el estudio o en el repaso del estudio de la escuela sabática. Entramos en oración para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, Padre bendito, le damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están mirando, Padre Santo, por medio de esta pantalla. Ayúdenos, Señor, a nosotros poder comprender, entender lo que su santa palabra nos quiere guiar o decir a nosotros. Pero estaremos en este momento, Señor, en el estudio de la escuela sabática. Cuídenos, protégenos, santo eres y bendito eres, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amados hermanos, entraremos en el repaso del estudio de la escuela sabática, que tiene como título ¿Cómo cantar canción del Señor en tierra extraña? Nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro hogar, no es nuestra casa. Y es bueno que nosotros podamos entender y comprender cómo yo puedo cantar un cántico a mi Señor si estoy en lugares donde ni siquiera o está prohibido que los hijos de Dios pronuncien el nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Cómo poder cantar un cántico al Señor en tierra que no es nuestro hogar? Acordémonos, Daniel fue llevado al foso de los leones únicamente por orar a Dios. Los 3 hebreos en Babilonia fueron echados en un horno de fuego ardiente, únicamente por serle fiel a Dios. ¿Cómo yo voy a poder cantar cánticos al Señor en ese tipo de lugares? Salmo 137, versículo 4 dice, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Pero aquí vamos a ir viendo parte por parte. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre, suspenso como confianza y afirmación. A veces la incertidumbre y el suspenso es especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios. Puede ser casi insoportables. El día que tú sientas en tu pensamiento que tienes un mundo de problemas sobre ti y que has estado orándole a Dios por la misma cosa, se siente que a veces Dios no te escucha, la ausencia de Dios. Pueden ser casi insoportables que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser tolere eso.
Con toda la incertidumbre, nunca debe de referirse a Dios, a su carácter amoroso, justo, ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y a la fidelidad inquebrantable de Dios. Tú tienes un mejor amigo en esta tierra y tu mejor amigo te puede defraudar, pero tienes un Dios que tiene tienes un Dios que tiene una fidelidad inquebrantable, que nunca te va a dejar. Estaremos estudiando esto, ¿por qué permite Dios que existan los pecados y el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? ¿Por qué han fallado sus promesas en las Escrituras? ¿Por qué prosperan los pecadores? Son preguntas que nosotros nos hacemos a menudo en un momento de incertidumbre, en un momento de problemas. Uno dice, ¿por qué a mí me están pasando este tipo de cosas, este tipo de circunstancias? Y hay personas que les va bien y ni siquiera van a la iglesia. Pero vamos a ir viendo parte por parte. ¿Por qué Dios permite que exista el pecado y el sufrimiento? No es que Dios quería que existiera el pecado y el sufrimiento en la humanidad, sino que Adán y Eva, ellos pecaron. Salmo 79:10. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, arrastró Jerusalén al pueblo de Dios, quedó totalmente confundido, porque ellos adoraban al Dios verdadero. Israel tenía al Dios verdadero. Israel tenía el verdadero templo. Israel tenía la verdadera ciudad que Dios tenía protegida. Ahora vemos un rey pagano entrando y destruyendo como si fuese de él. ¿Y por qué Dios no lo defendió? Y decimos, ¿hasta cuándo, Dios, de tanto sufrimiento? ¿Hasta cuándo la victoria de los pecadores sobre nosotros? ¿Hasta cuándo el nombre de Dios blasfemado? ¿Hasta cuándo no perdonará el pecado? ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio? Hay algo interesante, que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, que Dios le da la victoria de los pecadores sobre nuestras vidas, que Dios no le hace nada a las personas que han blasfemado su nombre, que Dios no perdonará el pecado de los que no le obedecen, que Dios siempre permanecerá en silencio. ¿Pero por qué? No es de que Dios se haya alejado de ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Es porque tú te has alejado de Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, porque el pueblo de Israel se convirtió idólatra. Dios se llenó de celo. Levanta profetas llamando y amonestando a Jeremías, a Ezequiel, y Dios les dijo claramente, mi pueblo me ha abandonado, mi pueblo está haciendo pecado delante de mí. Por eso dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillase, si mi pueblo regresase, yo me regresaré a ellos. Yo les perdonaré sus pecados. No me acordaré de sus pecados. Mas, sin embargo,
el pueblo de Dios se enalteció ante Dios, Dios lo que hace es, no más puedo hacer nada por ustedes. Si el pueblo de Dios era destruido, ¿dónde quedaba la honra del nombre de Dios? La única solución que el salmista ve es que Dios venga a su pueblo y destruya a sus enemigos, como lo había hecho ya en el pasado. Consciente de que el pecado los había llevado a esta situación, ¿por qué entró el rey Nabucodonosor a destruir el templo, la ciudad, y los llevó cautivo? Por el pecado que ellos estaban cometiendo, por el pecado que ellos cometieron. Y ellos eran conscientes de que habían pecado y que ese pecado los había llevado a esa situación. Pide a Dios que escuche y recuerde su pacto. ¿Cómo es posible que le exijamos a Dios que recuerde su pacto cuando nosotros somos los que nos alejamos de Él? Él desde mucho tiempo nos ha estado llamando. Y que quite el sufrimiento y que actúe a favor de su pueblo. Vamos a otra pregunta. ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? Hay muchas preguntas que la gente se hace. Todas tienen respuestas. No más que las respuestas que Dios nos da a nosotros no nos gusta. Porque mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al sepulcro. Dice, podría esperarse que la persona que ama a Dios, quiere servirle, esté exactamente de males, protegida por Dios o protegido por Dios, pero la realidad es que los justos también sufren como los demás. El salmista enfermo espera la muerte y no comprende por qué Dios no responde. Incluso acusa a Dios de ser el causante de la enfermedad y el dolor. No hay en el Salmo 88 mención alguna de los pecados que podrían haber causado su enfermedad. Hermano, mira, tengo diabetes. ¿Cómo es tu alimentación? Tengo cáncer. ¿Cómo es tu alimentación? Sufro de esto, sufro de aquello y aquel mal. ¿Cómo es tu alimentación? Preguntémosle qué tipo de vida estás llevando. Oh, hermano, pero mira que yo como bien, pero fíjese que esto... ¿Cómo es tu ejercicio? ¿Cómo es tu descanso? En realidad su sufrimiento, como en muchas ocasiones ocurren en nuestro sufrimiento, no deriva de ningún pecado propio. Esta realidad hace el sufrimiento algo difícil de entender, inexplicable. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos salud y en abundancia. Y que no estemos enfermos. Nos ha dado la alimentación más adecuada para nosotros poder estar sanos. Solo hay una solución: clamar a aquel que controla todo y esperar que en ese momento actúe. Podría ser, pero Dios te dice, cambia tu alimentación. ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Muchas personas que están sufriendo. Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Vamos a ver, salmista, hasta qué punto siente el salmista la lejanía de Dios. Ay, Señor, soy como un siervo que clama por las aguas para beber. Al no encontrar agua, clama. Salmo 112, 2, 4. Está angustiado, herido, sin ganas de vivir. Salmo 102, 106, 107. Le parece vivir en un desierto como
pelícano, el búho en el pájaro solitario. Salmo 69, 1, 3. Se siente hundido en el silencio, sin poder hacer pie, sin socorro de parte de Dios. Salmo 169, 13. No se calla, persiste en la oración. ¿Cómo responde la aparente ausencia de Dios? La persona no calla, persiste orando. Se autoexamina. Job, ¿en qué pecó Job? Job no pecó. Entonces, ¿por qué le estaban ocurriendo todos esos sufrimientos? Job se autoexaminaba y decía, ¿en qué pecado con el Señor? Han muerto mis hijos, han muerto mi ganado. Los siervos que tenía trabajando murieron. Ahora tengo esta enfermedad, una sarna maligna que estoy rascándome. ¿En qué había pecado Job? No había pecado. Mas sin embargo, Dios tenía que hacer que lo que Él dice es verdad y no hay engaño. Que a pesar de los sufrimientos que Job estaba padeciendo, Job se permaneció fiel y firme. A pesar de que Job se autoexaminaba, no pecó. Declara su amor hacia Dios. Está seguro de que Dios no callará para siempre. Job decía, quisiera buscarlo. ¿Dónde se sienta? ¿Dónde está su trono para ir a hacer una audiencia con él? Pero dice aquí, los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de las circunstancias de la vida. Amados hermanos, estamos en un mundo lleno de pecado. Si tú estás sufriendo, no es culpa de Dios. Es culpa de, a veces, nuestro propio pecado que nosotros hemos cometido. Y estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Si tú te tomas un veneno de rata ahorita, no es culpa de Dios las consecuencias, sino es tu culpa que tú vas a tener que pagar las consecuencias. Vas a ir a un médico a que te dé un lavado intestinal, un lavado estomacal, una desintoxicación, pero no es culpa de Dios. Igualmente así sucede con el pecado. Dice, ¿ha fallado sus promesas en las Escrituras? Salmo 177, 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? Claro que no. Pero son cosas que las personas nos preguntamos. ¿Te has sentido alguna vez como el salmista? Clama a Dios esperando respuesta. Pero no la encuentra en su desesperación. Rehúsa el consuelo. Recuerda los momentos de los que cantaba a Dios y meditaba en él. Dice, ahora sé que he olvidado Dios de mí. Ahora sé que se ha olvidado Dios de mí. ¿Dónde están sus promesas? La respuesta está en el pasado. Salmo 177, 110, 112. Dios ha hecho maravillas en las naciones. Dios ha abierto el mar rojo. Dios dio agua en el desierto. Dios envió pan en el desierto. Las promesas de Dios permanecen. Sin embargo, no todas sus acciones fueron obvias. En ocasiones actuó sin que se notase su mano. Tus pisadas no fueron conocidas. Acuérdense de la historia de las pisadas. No fueron conocidas las de Dios. No fueron conocidas las del hombre porque Dios las llevaba en sus brazos. Sé que se revele abiertamente, que permanezca oculto. Dios actúa, confiemos en Él. Pero mientras y cuando usted se lo permita que Él actúe.
Uno le pide a Dios, Señor, ayúdame en este asunto. Y Dios empieza a obrar de una forma diferente a la que nosotros nos pareciese que era un error actuar de esa manera. Y nosotros vamos contra Dios. Señor, yo te dije que esto pasaba. Fuera para que me ayudaras, pero no me ayudaste antes de complicarte las cosas. A veces Dios hace que las cosas se compliquen para nuestro crecimiento. Y de que no confiemos en el ser humano, sino que confiemos en Él. ¿Por qué prosperan los pecadores? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los pecadores. Todos nos preguntamos eso. Alguna vez nosotros preguntamos por qué los pecadores son ricos. ¿Por qué los que no aman a Dios tienen riquezas? Nada les falta, ni siquiera se enferman. La teoría es que inocentemente se ha perdido. ¿En dónde han sido, dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad, los que hacen pecado y siembran injuria, la ciegan. Job 4:7-8. Sin embargo, la realidad es otra. Muchos pecadores prosperan y no sufren, aunque tienen a un Dios apartado de sus vidas. Pero los que buscan a servir en Dios padecen y sufren. Seamos realistas. En este mundo la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad. Pero cuando el pecador asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto casi hizo resbalar los pies a Josafat. Pero cuando Dios condujo sus pasos al santuario, comprendió el fin. Debemos ver la prosperidad de los pecadores en su verdadera perspectiva. No debemos mirar el hoy, sino el fin. Cuando los pecadores enfrenten el juicio divino de Dios, dejarán de existir, perderán la feliz eternidad y resbalada al justo. Amados hermanos, déjenme les digo antes de terminar. Los pecadores prosperan porque hay un ángel que lucha en contra de Dios. Y los pecadores, mientras sigan obrando iniquidad, el ángel del mal les da prosperidad. Eso me recuerda algo. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda? Mateo capítulo 4. Escuchen. Mateo capítulo 4. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le mostró reinos de todo el mundo, la gloria de ellos. Y le dijo el diablo a Cristo Jesús: todo esto te daré, prosperidad. ¿Pero a cambio de qué? De que fuera pecador, de que fuera malo. Todo esto te daré si postrade me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás le estaba dando toda la riqueza del mundo a Cristo Jesús, toda la gloria de todo el mundo a Cristo Jesús, siempre y cuando a cambio de que fuera pecador, de que hiciera una cosa injusta, arrodillársele. Todos los pecadores que ustedes ven que prosperan, prosperan, es porque Satanás les ha ofrecido los reinos. La hermana White dice algo interesante. Dice ella de esta manera: es grande la misericordiosa bondad
con que el Señor nos trata. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Hermanos míos, ¿qué pensáis que estás entrando en la senda tenebrosa? Y que tal como los cautivos de Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces. Convirtamos la prueba en un canto de gozo. Podéis decir cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí, con esta carga de aflicción y dolor sobre mi alma. Cuando llevemos nuestra petición al trono de la gracia, no olvidemos de ofrecer también himnos de agradecimiento. La vida eterna de nuestro Salvador nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza. Debemos recordar con nitidez toda lágrima nuestra que el Señor ha enjugado. Todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, todas las cosas que Dios nos ha hecho reír, todas las cosas que Dios ha obrado en nuestra vida, cada dolor que ha calmado, cada ansiedad que Él ha eliminado, cada temor que ha disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida, y así fortalecernos para lo que aún nos espera delante del peregrinaje. Estamos en un mundo lleno de dolor, tristeza, hambre. Estamos caminando por este mundo, en un mundo que no es nuestro hogar. El mundo no puede ser nuestro hogar. Cristo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Saquémonos de la mente que por tú seguir a Cristo Jesús vas a ser prosperado. Saquémoslo. Tu prosperidad es interna. Tu prosperidad es espiritual. No es monetaria, no es económica. Mas Cristo Jesús ha prometido que vuestro Padre, si cuida los pajarillos, si cuida los campos, los reviste, también cuidará de nosotros. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con vosotros donde quiera que estén.